pues porque la situación de paro es la que hay en el conjunto del Estado, en Canarias mucho más, pero en el conjunto del Estado es uno de los más altos de Europa. Por tanto, las familias que están en paro, con hijos menores de edad, pues lógicamente esos hijos están en la misma situación que los padres. Estando en paro, aun en el caso de que se esté cobrando prestación por desempleo, pues hay muchísima gente cobrando paro y sin embargo están bajo el umbral de la pobreza. Por tanto, los hijos menores de edad y mayores, pues también están en esa misma situación que pueden estar los padres. Tengamos en cuenta que Canarias concretamente es uno de los más altos índices de pobreza infantil que tenemos. Y recuerdo que en el año 2011 UNICEF nos hablaba del 40% de menores de edad bajo el umbral, a punto de caer en la pobreza, o sea, bajo el umbral de la pobreza, un 40% de los menores de edad en Canarias, ¿no? Hoy en día no es tanto, puesto que tanto por parte de las administraciones públicas como de entidades como Cáritas, por ejemplo, estamos trabajando directamente con todas esas familias con el fin de evitar que esos niños estén en esa situación. Y por eso nosotros en el año anterior pasado, 2012, que son la última memoria que tenemos, y en la memoria que vamos a dar ahora este año, correspondiente al año 2013, vamos a ver cómo en el conjunto de estos últimos años nos haya disminuido el número de personas, que no es que haya disminuido el número de personas que ha acudido a Cáritas, sino nos ha disminuido el número de personas que le hemos dado una respuesta a sus necesidades, porque hemos trabajado y estamos trabajando mucho más con estas familias con menores de edad para evitar precisamente esas situaciones de pobreza infantil y que por supuesto pues vayan al menos con desayuno al colegio. Hombre, yo lo he dicho en otros medios de comunicación también que no lo sé, o sea, me extraña precisamente que el señor Montoro diga eso de unos datos de FOESA, de un informe como los de FOESA, que son referentes no solamente para todas las entidades que trabajamos también dentro del ámbito social, del Estado y del resto de Europa, sino también de organismos oficiales, como pueden ser ayuntamientos, cabildos o diputaciones en el caso de la península, e incluso gobiernos, tanto nacional como autonómicos. Son datos referentes porque a la larga, como ya lo veremos, o a la corta, serán coincidentes totalmente con los que nos publiquen datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, del INE o de cualquier otro organismo oficial que los publique. Yo recuerdo siempre un hecho anecdótico de hace ya algunos años, en el 2008 creo que fue, que yo dije en un medio de comunicación, creo que fue en este, que en Canarias había 400.000 personas bajo el umbral de la pobreza. Eso provocó una pregunta de la oposición al gobierno en aquel momento en el Parlamento, diciéndole que lo que ocurría con esos datos que había dado Cáritas. Entonces, la persona que en aquel momento dirigía la Consejería de Bienestar Social y el vicepresidente del gobierno en aquel entonces, y además consejero de Economía, pues dijo que lo que hacía Cáritas era inflar las cifras de la pobreza para obtener mayor número de subvenciones. La sorpresa fue porque cuando después de aquello pues se me preguntaron por parte de los medios que me parecían a mí las opiniones de estos dos miembros del gobierno, y yo le dije que lo que he dicho ahora con el señor Montoro, a la corta o a la larga veremos quién tiene razón. Y muy poco tiempo después de aquello fue cuando el Consejo Económico y Social de Canarias, dependiente de la consejería de la señora que había dicho que esas cifras no eran reales, dijo que eran 450.000 las personas que estaban bajo el umbral de la pobreza en Canarias. Por tanto, con esto, con lo del señor Montoro va a ocurrir igual. Bueno, partimos de la base de que no se debe tirar ningún tipo de comida. En primer lugar, no debe de sobrar comida en el comedor escolar, o al menos no debe de sobrar la cantidad que cuando se pide ese reparto debe de estar sobrando en los colegios, porque vamos, si es una minucia, no se tiene por qué preocupar ninguna asociación de padres y madres de alumnos, ni por supuesto un miembro del Parlamento en que esa comida se reparta. Tiene que ser cantidad importante para que se haga. En primer lugar, chocamos con una normativa que hay, en la que dice que está totalmente prohibido sacar comida de los colegios, o sea, tiene que comerse dentro del colegio, no puede salir al exterior. Por tanto, habría que cambiar primero esa normativa. En segundo término, ¿cómo se va a hacer? Puesto que ¿qué le vamos a dar al niño pobrecito el tupper con la comida para la cena? ¿Que ha sobrado allí? O sea, vamos a estigmatizar a los niños. Hemos evitado eso precisamente con la apertura escolar de los meses de verano, de la época veraniega.
camuflando un poco aquello con clases de idiomas, de lengua, etcétera, a la que están acudiendo, han acudido el año pasado y este año espero que hagan lo mismo. Otros niños que no tienen necesidad de acudir a comer, sino que han acudido por las enseñanzas y también por pasarlo bien y no estar aburridos en su casa, por ejemplo. Pues hombre, no hemos marcado a nadie, pero si el niño sale, o el padre o la madre salen del colegio con el tupper en la mano, como digo, pues hombre, vamos a estigmatizar a esa familia o a ese niño. ¿Una solución? Pues hombre, la solución pasa porque la economía la movamos en esta región. Tengamos en cuenta que los datos que se nos han dado hoy de paro en España durante el pasado mes de marzo, pues ha crecido en la Comunidad Canaria. Creo que no ha habido otra en la que ha crecido, en 1900 y pico personas que ha crecido el paro. Pero por otro lado sabemos que se ha movido mucho la economía en el sector hotelero, con la llegada de mayor número de turistas en los últimos meses a nuestra comunidad autónoma. Entonces no cuadran las cifras, es decir, se está moviendo la economía porque uno de los motores, el motor principal de nuestra economía canaria, y se está moviendo por ahí por el turismo. ¿Por qué entonces tenemos más paro? ¿Será porque ha habido contratos eventuales dentro del sector turismo y cuando se acabó el boom en ese momento hemos vuelto a incrementar la cifra de paro? ¿O es que no se ha contratado a nadie y se está haciendo con el personal que se tiene en el gremio hotelero, se está atendiendo a toda esta cantidad de turistas que vienen? Pues no lo sé, eso tendría que decirlo el consejero del ramo correspondiente del Gobierno autónomo, pero digo que no cuadran las cifras con los datos que nos están dando precisamente la Consejería de Empleo o la Consejería de Turismo también, la que lleva el Departamento de Turismo, en ese sentido. Bueno, puesto que si lo que queremos precisamente es mover la economía y lo que necesitamos precisamente, no solamente en Canarias, sino en el conjunto del Estado, es mover la economía para que se mueva el empleo y podamos sacar de la situación de tantas familias en pobreza por culpa de no tener un empleo, pues entonces yo pienso que no estamos tirando por buen camino o no estamos haciendo los números adecuadamente. ¿Qué puede hacer la clase política? Mucho, y todo, porque es su obligación. O sea, las entidades como Cáritas o cualquier otra entidad o ONG que esté trabajando con todas las familias y con todas las personas que están en unas situaciones críticas y lamentables en nuestra región, pues estamos como meros colaboradores. Nosotros no podemos suplir las obligaciones de las administraciones públicas, llámese ayuntamientos, cabildo o gobierno autónomo, ¿no? Ellos son los encargados de velar por el bienestar de nuestra sociedad. Ellos son los encargados de que la gente no pase hambre, los encargados de que los niños puedan tener la alimentación adecuada y toda la familia, y que tenga la gente empleo. Nosotros hacemos demasiado y nunca tratamos de suplir a las administraciones públicas, ni lo hemos pretendido jamás. Somos meros colaboradores y, como nosotros decimos en Cáritas, nuestra misión es atender a los últimos y no atendidos. Es decir, a aquellos que ni los gobiernos, ni los estamentos públicos, ni nadie les atiende. En Cáritas se les atiende en ese momento. O por otro lado también, otra de las formas en que se podría paliar esta situación es, yo pienso que creando empleo público. Cuando queremos empleo público a base de obra pública, tenemos las carreteras, concretamente aquí en Tenerife, las tenemos hechas polvo. Como no hay dinero del Estado para las carreteras, seguimos ahí reparcheando, sí que se reparchea alguna, pero lo que estamos haciendo es precisamente los que tenemos coche y podemos, rompiendo amortiguadores o guardando el coche hasta ver cuándo tenemos dinero para poder cambiarlo, o endeudarnos con el banco, con algún taller para poder reparar el coche. Entonces no es eso lo que se pretende para sacar a estas personas de esta situación. Si no hay movimiento de la economía para que los bancos, que están, parece ser, abriéndose un poquito en cuanto a dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, que son, no nos quepa la menor duda, las que han generado a lo largo de los años el 85, casi el 90% del empleo en nuestra comunidad autónoma, para que al menos puedan mover ese motor y puedan también crear empleo. Ya se nos dijo por parte de Navidades que estaban muy contentos los pequeños y medianos empresarios porque se había movido aquello. Y claro, parecía como que ya el desempleo se había acabado en nuestra comunidad y que ya todo el mundo estaba feliz. No, lo único que ocurrió fue que aquellas personas con una pensión o con un empleo, pues dejaron de ser muy conservadores, en el sentido de no podemos gastar esto porque no sabemos lo que puede ocurrir mañana. Entonces, a la vista de que las cosas se habían estabilizado, pues entonces se abrió un poco más la mano de cara a la Navidad, es decir, bueno, vamos a gastar.
porque parece ser que esto va mejorando. Entonces afloró mucho dinero de gente que antes no se atrevía a gastar, ¿no? Pero no porque se haya creado. Hombre, algunos empleos se crearon, no cabe duda de que sí, ahí están los datos de la EPA, ¿no? Pero bueno, no fue tanto como se nos dijo que había crecido el volumen de ventas en esas fechas, ¿no? Hombre, hoy actualmente podemos hacer a nivel individual mucho y bastante, ¿no? Es decir, en primer lugar, bueno, ya se sabe también que, como dice el informe FOESA, gracias a esa economía familiar no ha habido una ruptura total en nuestro país de la clase media o de la clase esta un poco baja en la que hemos quedado mucha gente con la situación de crisis, porque las ayudas de las pensiones de los abuelos, de los padres, etcétera, han contribuido a que no haya esa ruptura social en nuestro país como consecuencia de la situación de crisis y la situación de desamparo total que hay por parte de muchísimas familias, fundamentalmente jóvenes entre 25 y 35 años aproximadamente. Y ya no digamos de los mayores de 45 años que no tienen esperanza ninguna si han caído en el desempleo de volver a recuperar o de volver a tener un empleo. Eso va a ser dificilísimo teniendo en cuenta que están los jóvenes ahí con unos estudios y unas carreras, aunque no tengan la experiencia que pueda tener una persona de 50 años que ha estado trabajando toda su vida dentro de una profesión, pero bueno, son gente joven que están ahí y que son las que van a ocupar los primeros puestos que se puedan ir creando en nuestra comunidad, ¿no? Y en el conjunto del Estado también. Por tanto, yo pienso que por ahí es por donde tenemos que empezar a trabajar nosotros y seguir ayudando dentro de lo que podamos, dentro de nuestras posibilidades. Ahora mismo necesitamos precisamente esa solidaridad que ya se ha despertado afortunadamente en nuestra comunidad autónoma, y ya lo era, ¿no? Porque Canarias siempre ha sido una de las comunidades más solidarias de nuestro país, ¿no? Y por supuesto, como consecuencia de esta crisis se ha despertado mucho más la solidaridad, no solamente en la familia, en beneficio de sus propios familiares directos, ¿no? Sino también de cara al resto de la sociedad, porque hay mucha gente que está ayudando, no solamente como digo, a su propia familia, sino también al vecino que a lo mejor lo está pasando muy mal y echamos un cazo más de comida en la perola para darle de comer al vecino de al lado. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta una cosa, la mayor cantidad de personas que colaboran con Cáritas, mensualmente con una cuota o trimestralmente con una cuota, son personas que no tienen grandes ingresos mensuales, son gente a lo mejor con pensión incluso no contributiva de 300 y pico euros. Esa es la solidaridad de este pueblo, ¿no? Es decir, aquella señora que decía, es que yo en vez de comerme 4 yogures al mes prefiero comerme 2 y darle lo que me cuesta los otros 2 a Cáritas para que alguien pueda comerse esos 2 yogures, que no se puede comer ninguno, ¿no? O sea que esa es esa solidaridad que necesitamos entre todos. No cabe duda de que yo, por la edad que tengo, recuerdo de mi niñez, la posguerra, de los años 45, a partir de mis 5 años, yo nací en el 40, recuerdo la posguerra, esa solidaridad entre toda la familia. Yo recuerdo en el edificio donde vivíamos que éramos todos una familia, todos los vecinos, ¿no? Y compartíamos. Es decir, lo que se ha hecho en algunos escolares, en algunos comedores sociales de Madrid, que lo he visto yo, lo he presenciado, de Cáritas concretamente, en la que los sábados y los domingos, el resto de la semana, acude la pareja a comer a ese comedor y los niños están en el colegio. Pero el sábado y el domingo tenían que acudir con los niños al colegio. Entonces se ha hecho una especie de fiesta familiar. Entonces el sábado y el domingo esos comedores están con globos, con serpentinas, etcétera, para que los niños vean que es una fiesta de muchas familias que acuden allí con sus hijos pues a pasar el día allí a comer, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso es lo que se hacía en la época mía de mi niñez en el edificio mío concreto y muchos otros más, en los que toda la familia nos reuníamos, compartíamos y así se disimulaba un poquito el que mi madre había puesto más comida para dar de comer al vecino o la del piso de arriba para el de abajo, etcétera, ¿no? O sea, se hacía una colecta familiar y una comida familiar de todos los vecinos, ¿no?